En este video vamos a trabajar lo que corresponde a la instalación de nuestro marco de trabajo de frontend. Podemos elegir bien sea Bootstrap o podemos utilizar Materialize. En este caso voy a hacer la instalación del Bootstrap. Entonces, como primera medida, abrimos nuestro terminal, verificamos estar dentro de la carpeta y una vez estoy dentro de la carpeta, lanzo el comando npm install --save y la versión del Bootstrap. En este caso debo de especificar la versión que voy a instalar debido a que la versión 5 no la soporta mi proyecto por el Node.js. Entonces damos enter y esperamos un momentico. La misma instalación del Bootstrap nos pide que instalemos el Popper.js, entonces vamos a hacer la instalación. Decimos npm install Popper.js --save. Instalación como tal del jQuery, entonces decimos npm install, acá modificamos el Popper.js, lo reemplazamos como tal por jQuery y damos enter. Validar que dentro de nuestra carpeta Node Modules, como nos quedan todas las instalaciones que hacemos mediante el comando npm install, pues nos hubiese creado las 3 carpetas de las instalaciones previas. Entonces acá debe estar como tal la carpetica del Bootstrap, ahí está, con la subcarpeta de this, JavaScript y SCSS. Listo, perfecto. Ahora vamos a buscar la carpeta también del jQuery, acá está, con la carpeta this y subcarpeta external this y SRS. Perfecto. Y por último, verifiquen que también se hubiese creado la del Popper.js con la subcarpeta this y src. Una vez realicen esas validaciones, vamos a hacer una actualización en uno de nuestros archivos de configuración que son externos a esas carpetas. En este caso, vamos a ir al angular.json. En el angular.json vamos a fijarnos que pues hay algunas rutas para acceder a archivos que nos van a permitir manejar algo de diseño, animaciones y otras funcionalidades en nuestro proyecto. En este caso nosotros lo vamos a utilizar para asociar las rutas de las carpetas de las librerías que acabamos de instalar. Para esto necesito que verifiquen estar dentro del objeto como tal de build, ¿sí? Dentro de arquitectura, como tal, ustedes van a encontrar un objeto build y dentro de build un array que se refiere a los estilos y a los scripts. En los estilos vamos a llamar un archivo de Bootstrap, entonces le decimos que navegue hasta el Node Modules y estando dentro del Node Modules que busque como tal la carpeta Bootstrap y dentro de Bootstrap la carpeta this, subcarpeta css y archivo bootstrap.min.css. Perfecto. Luego, acá como tal en los scripts vamos a tener un orden para llamar los otros archivos. Entonces vamos a decir primero que vaya hasta la carpeta de jQuery, busque la carpeta this. Dentro de this que se busque el archivo de jQuery.slim.min.javascript. Ahora sí asociamos la ruta como tal del Popper.js y dentro del Popper.js que vaya hasta la carpeta this umd y busque el archivo como tal popper.min.javascript. Con Bootstrap pues va hasta la carpeta, luego a subcarpeta dist, que busque la subcarpeta JavaScript y llame el archivo bootstrap.min.javascript. Guardamos los cambios y ya vamos a verificar como tal que los estilos estén funcionando. Es la creación de nuestro primer componente, entonces permítanme acá oculto todas las dependencias del Node Modules, voy a abrir la terminal nuevamente. Bien, voy a ingresar como tal en mi proyecto. Muy bien, y ahora sí vamos a ejecutar el comando. Resulta que para crear componentes se utiliza ng, que es el acrónimo de Angular, g de generar, c de component y observemos lo siguiente. Todo proyecto en Angular se crea con un componente principal, el cual lo podemos encontrar en nuestra carpetica de app. ¿Sí lo ven acá? Este es el componente principal.
siempre se crea con 4 archivos: el CSS, que tiene que ver con toda la parte de los estilos, el HTML, que es la parte para dar la estructura a los elementos pues, que va a contener el DOM, el TypeScript, que es como la parte de la lógica, y el spec.ts, que es para el manejo de pruebas unitarias. Para un componente ser como tal este elemento, solo es necesario tener el TypeScript y el HTML. Quiere decir que nosotros podemos crear componentes sin necesidad de incluir el CSS ni las pruebas, es decir, el spec.ts. Teniendo eso en cuenta, pues bueno, voy a crear mi primer componente. Entonces en G de generar, C de componente, y le vamos a decir que cree una carpetica que se llame components / y dentro de components que cree el componente about y damos enter. Él va a crear los mismos 4 archivos que contiene, por ejemplo, el elemento principal, el componente principal. Observemos que dentro de app ha quedado nuestra carpeta de components y components contiene about. Si vamos a nuestro archivo appmodule.ts, observen que él automáticamente lo debe de importar. Observen acá, en la línea 5, por ejemplo, realizó la importación del componente nuevo, dice que navega hasta la carpeta Components y estando dentro de Components que busque el About y propiamente el componente About. En las declaraciones se debe de incluir, entonces cada componente que nosotros creemos en nuestro proyecto se va a importar de forma automática en nuestro archivo app.module.ts. Esto es para que puedan interactuar entre ellos, entre los componentes. Entonces observemos lo siguiente. Si vamos al archivo de lógica, que sería about.component.ts, ¿sí? Acá vamos a ver que el componente tiene un selector. Este selector, por ejemplo, en el caso del componente about, es app-about. Mediante ese selector es que vamos a acceder al código que tenga el HTML de este componente. En este caso simplemente contiene un párrafo que dice About Works. Entonces miremos el HTML de nuestro componente principal. App Component HTML, ¿cierto? Vamos a seleccionar todo ese código con control A y lo vamos a borrar. Después de haberlo borrado, pues vamos a decirle que vaya hasta nuestro componente About, utilizando app-about y cerrando como tal también la etiqueta. Listo. En este momento lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro proyecto con ng cert -o para que abra como tal el navegador por defecto. Pues me di cuenta que tenía un error, en efecto ya lo pude modificar, era en el angular.json, no tenía el bootstrap sino bootstrap, entonces me faltaba esta letra T. Tanto en la importación que tenía en el script como en la importación que tenía en el CSS. Entonces obviamente no iba a encontrar ese archivo. Pero una vez lo ejecutó, pues pude acceder como tal al código. Obsérvenlo acá. Acá está My First Project. ¿Sí? Y ahí mostró el código que tiene como tal el componente About en su HTML. Bien, esta actividad de creación de componentes y del llamado de componentes desde el componente principal, entonces les propongo que en estos 5 minuticos creen 2 componentes dentro de la carpeta Components, el componente Content y el componente Home. Cada uno de ellos con sus 4 archivos, ¿sí? El HTML, el CSS, el TypeScript y el de pruebas, ¿sí? Y lo verifican acá como tal en el app.module.ts que la importación de estos componentes se hubiese llevado a cabo de forma automática, al igual que su declaración. También deberán como tal verificar acá en el HTML, verifiquen como tal en el TypeScript de cada uno de estos componentes, en su propiedad selector, el nombre para poderlo llamar desde el HTML del componente principal.